Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo tiempo de encuentro con la palabra del Señor. Vamos a continuar con el análisis de las parábolas y hoy vamos a estar viendo la parábola de la semilla de mostaza. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 31. Vamos a estar leyendo a partir de allí. Y dice la palabra del Señor: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Recordemos, en el video anterior yo les comentaba que la palabra semejante significa que se puede comparar. Entonces el reino de los cielos se puede comparar a ese árbol de mostaza, ¿sí? La semilla de mostaza es la más pequeñita, yo buscaba, mide 1 milímetro apenas, es muy chiquitita, pero esta semilla cuando cae en tierra, muere y da fruto, da ese árbol grande que puede alcanzar a medir entre 3 y 4 metros, y dice aquí la palabra que vienen las aves de los cielos y anidan en sus ramas, o sea, da gran protección, además por supuesto de toda la producción que da de nuevas semillas. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo en cuanto a Él mismo y a esto de la semilla que cayó en tierra y que murió para dar origen a ese gran árbol de mostaza. Vamos a leer en Juan, en el capítulo 12, abrí el Mateo. Juan capítulo 12, versículo 23, a partir del versículo 23, dice así el Señor Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces aquí el Señor Jesucristo está hablando de sí mismo, diciendo que es necesario que Él muera para llevar mucho fruto. Sabemos que cuando Él muere, resucita, asciende a los cielos, se sienta a la diestra del Padre, pero envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene por primera vez sobre aquellos que estaban en el aposento alto. Unas 120 personas, dice la palabra, que estaban allí en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. A partir de allí nace la iglesia, se establece el reino de Dios aquí en la tierra, y vemos que un principio tan pequeñito de 120 personas, de alrededor de 120 personas, hasta dónde ha llegado en el día de hoy. Muchos intentaron acallar las voces de quienes hablaban, hubo persecución, hubo muerte, intentaron destruir la palabra de Dios y no lo lograron. Y vean ustedes que en aquel momento la palabra se extendió y alcanzó a todas las naciones conocidas de aquel momento. Pero al pasar de los años, el enemigo trató de trastocar la palabra, de cambiarle su significado, de cambiarle su sentido. Trató de acallar al Espíritu Santo. Pero para la gloria de Dios, como es el reino de Dios, y su Rey habita en nuestros corazones a través de la presencia del Espíritu Santo, no pudo hacerlo. Y hoy podemos ver que la iglesia sigue adelante, a pesar de que hay lugares donde aún es perseguida, donde aún la quieren callar. La iglesia sigue adelante y ha alcanzado a las naciones de la tierra, a toda la tierra. Entonces algo que empezó tan pequeñito como la semilla de mostaza, que se convirtió en un gran árbol, el reino de los cielos comenzó como algo tan pequeñito y se ha convertido en el refugio de las naciones de la tierra. Y ahí que el Señor compara al reino de los cielos con la planta de mostaza. Ahora, hay un pasaje donde habla de la semilla de mostaza que tiene que ver con nuestras vidas. Y quiero ir allí para que podamos aplicar esta palabra de Juan, sobre todo el versículo 25, donde dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice así: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchas veces hemos tomado esta palabra, la hemos leído y la hemos interpretado como que el Señor Jesucristo está hablando de tener esa fe tan pequeñita como el granito de mostaza. Pero saben que el granito de mostaza, lo principal que tiene es que cae en tierra y muere. Para poder dar ese fruto tan grande, cae en tierra y muere. Así como nuestro Señor Jesucristo murió, así también el grano de mostaza cae en tierra y muere. Entonces, para poder decir a este monte: pásate de aquí allá, lo que necesitamos es morir. Fe tenemos. Si nos ponemos a pensar en cuántas cosas hacemos a diario, solo por fe. Nos levantamos y salimos, creyendo que vamos a llegar al lugar que vamos. Y cuántas cosas hacemos por fe, sin siquiera pensarlas. Fe tenemos. El problema aquí es que tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir a querer tener siempre el control de todas las cosas, para entregarle el control a Él, que Él sea el que tome gobierno y autoridad sobre nuestras vidas. Morir a nuestros argumentos. Muchas veces ya vamos ante una circunstancia y ya estamos con nuestra cabeza tan llena de argumentos, pensando en cómo va a ser, qué va a pasar, en vez de confiar y sencillamente dejarnos llevar por Él. Morir a las estructuras religiosas. Muchos de nosotros, y creo que la mayoría, venimos de estructuras religiosas, donde, por ejemplo, el Padre Nuestro, una oración tan preciosa para llegar a la presencia del Padre, expresar todo lo que Él es, expresar lo que sentimos, glorificar su nombre, exaltarlo, se nos daba como un castigo. Era ir a orar el Padre Nuestro como castigo porque habíamos pecado, cuando el castigo lo llevó Jesucristo sobre Él en la cruz del Calvario, y solo con pedir perdón ya somos perdonados. Entonces venimos con muchas estructuras religiosas donde hay que hacer para ganar el reino, hay que hacer para ganar la vida eterna. Jesucristo lo hizo, solo tenemos que ponernos en sus manos, rendirnos a Él. Que el Señor en este punto nos revele qué estructuras religiosas tenemos todavía sobre nuestras vidas, qué falsas creencias, qué actitudes, qué cosas quedan todavía en nosotros, a las que tenemos que estar muriendo y renunciando. ¿Morir a qué otra cosa? Vivir por vista. Vemos este mundo, lo terrenal, y nos cuesta tanto vivir en lo espiritual porque no lo vemos. Entonces, morir a vivir por vista, para vivir creyendo en Él. Que el Señor realmente nos ayude. Saben que cuando aquí habla de monte yo busqué. Monte es todo aquello que se levanta. No está hablando de una montaña literal, sino de todo aquello que se levante delante nuestro. Tantas circunstancias pueden levantarse, tantos impedimentos, tantas cosas que humanamente son imposibles o difíciles. Pero realmente cuando nosotros morimos a nosotros, nos sumergimos en el Espíritu Santo, dejamos que Él obre, que Él trabaje, las cosas simplemente se corren, se allana el camino y seguimos adelante. Creo que todos hemos experimentado circunstancias donde hemos confiado en Él, hemos clamado y el camino se allanó, y ese gran monte que se había levantado delante nuestro simplemente se corrió. No es lo mismo saber que el Espíritu Santo está en nosotros, que está con nosotros, que decidir nosotros vivir sumergidos en Él, en completa consagración, en completa dependencia, buscando cada día más y más
de Él, de su voluntad, rindiendo nuestra voluntad a la suya. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan, que ya se lo había leído hace un ratito otra vez, dice, y el que ama su vida, la perderá. ¿Hablando de qué? De su vida espiritual. La vida terrenal, este cuerpo, de todas maneras lo vamos a perder. Tarde o temprano, algunos antes, otros después, por una situación, por otra. Dios sabe el día y la hora y la forma. Todos la vamos a perder. Esta vida física, todos la vamos a perder. Pero el que ama su vida espiritual, ese es el que va a tener vida eterna. Dice, el que ama su vida la perderá, hablando de la vida eterna, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, el que aborrece seguir la corriente de este mundo, el que aborrece seguir al Dios de este mundo, el que quiere realmente tener esa vida espiritual en Él, resucitar a vida nueva a través del Espíritu Santo, ese es el que va a guardar su vida. Y ese es el que eternamente va a vivir al lado del Padre. Sabemos que nuestro espíritu vino de Él y a Él volverá. El Señor nos ayude a sumergirnos en su presencia. Queridos hermanos, no hay nada en este mundo, como ya les he dicho, nada que pueda compararse con todo lo precioso, lo grande, lo maravilloso que Él tiene para nosotros. Y como vivimos por vista, muchas veces nos atamos a este mundo. El Señor nos ayude, realmente nos traiga convicción y nos dé la fuerza para vivir confiados en Él, sumergidos en Él. Hasta un nuevo tiempo de encuentro con la palabra del Señor. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Todo aquello en lo que pongan sus manos sea prosperado y Él los bendiga abundantemente.